estamos aquí en las diferentes mesas planteando diferentes temáticas de debate con el objeto que nos sirva de aporte para construir nuestras hipótesis, nuestros marcos de investigación y que esto nos ayude también a construir nuestro futuro cuestionario. Nuestro cuestionario se centra en el campo de la opinión pública, pero bueno, nosotros ya tenemos una hipótesis de partida. La hipótesis de partida, en términos generales, es la influencia de la desigualdad en la democracia, ¿no? Y aterrizando un poco esto en el tema que nos trae aquí, que es la discriminación, equidad y derechos, pues hemos construido esta serie de enunciados que nos pueden servir pues, como parte del debate, ¿no? Parte de arranque. Y básicamente lo que queríamos destacar es la persistencia de la discriminación en Panamá, ¿no? Según una serie de informes, CER, PNUD, etcétera, etcétera. Y esta discriminación consideramos que está vinculada a la desigualdad en cuanto que son una serie de barreras que se ponen a los diferentes grupos humanos, individuos, etcétera, por condición de género, etnia, edad, situación socioeconómica y condiciones especiales de tipo físico y psicológico. Es decir, todas estas cuestiones generan una serie de barreras que dificultan al ciudadano participar y ejercer sus derechos y sus libertades. Por lo tanto, tienen una incidencia en la construcción de la política y la democracia, ¿no? Y uno de los planteamientos es la insuficiente existencia de políticas públicas de equidad y acceso a servicios y a recursos de esta serie de grupos que sufren discriminación. Esa es una posibilidad que está existiendo. Y luego el tema de la población, una noción explicativa de esta serie de problemas es que en la opinión pública existe como una especie de negación a que la sociedad panameña discrimina, ¿no? En el sentido que los temas de discriminación se abordan exclusivamente desde el punto de vista individual. No es un problema social, es un problema individual. En ocasiones incluso se argumenta como que las mujeres no se postulen no es una cuestión de ámbito, sino es una decisión personal, ¿no? Ellas se podrían postular, pero deciden no postularse. O en ocasiones también en temas de exclusión o de discriminación por insuficiente acceso a recursos económicos y tal, se habla de la falta de esfuerzo y voluntad, ¿no? Si hubiese un mayor esfuerzo, quizás no estarían recluidos en esta situación también que genera la pobreza, ¿no? Porque también consideramos que la pobreza genera discriminación. De hecho, Adela Cortina, una socióloga, tiene un amplio trabajo hablando de un concepto que es la aporofobia, ¿no? Pues un poco esto es lo que también queremos tratar. Y planteando una pregunta que puede ser otra, pero es como una pregunta general que puede ayudar al debate, para tratar esta problemática de la discriminación en la ciudadanía, cómo se debe presentar para que conectemos con esas inquietudes ciudadanas. Es decir, en vez de grandes discursos técnicos y grandes análisis académicos, ¿cómo podemos formular esta serie de temas, cuestiones, para que conectemos y tengamos una respuesta entre la ciudadanía para tener, bueno, pues un conocimiento lo más fiable posible de la discriminación y la falta de equidad y derechos que pueden sufrir los grupos en función de diferentes condiciones. Esto es un poco el punto de partida, pero a continuación pues vamos a tener dos presentaciones. Una es de Eugenia Rodríguez y otra es de Alfredo Castillero. Eugenia es antropóloga y bueno, Alfredo es el defensor del pueblo. A raíz de sus presentaciones se generará un debate. En esta ocasión, aunque Harry me ha dicho que no lo haga, me voy a saltar el protocolo y el debate no se va a quedar solo en esta mesa. Por lo tanto, también llamo a los que están a mis espaldas para que participen. Entonces voy a saltarme por la tarde y vamos a disfrutarlo un poquito. En vez de quedarnos dormidos, vamos a disfrutar todos.
Y, por favor, y no se lo digáis a Harry, por favor. Perdona, sí, sí, disculpa. Bueno, buenas tardes. Gracias por la invitación a esta mesa. Bueno, soy Eugenia Rodríguez, antropóloga e investigadora asociada al CIEPS y al Centro de Investigaciones de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Panamá. Pensé mucho cómo iba a hacer aportes a esta mesa, si mis aportes deberían de ser sustantivos en relación a, o que refieran específicamente a grupos que están o colectivos que están en situación de discriminación, o debería de abstraerme un poco a los colectivos y pensar de una manera mucho más transversal. Decidí esta segunda opción, a pesar de que sí he participado en varios estudios sobre colectivos en situación de especial discriminación y sobre todo colectivos de mujeres que están en especial situación de discriminación por ser, además de mujeres, otras o tener otras condiciones sociales, ¿no? Por tanto, colectivos de mujeres que están en situación de discriminación no solo por género, o que no solo les atraviesa la discriminación de género, sino que les atraviesa otras discriminaciones, ¿no? Por ser mujeres indígenas, por ser mujeres afrodescendientes, por ser mujeres pobres, por ser mujeres lesbianas, por ser mujeres trans, etcétera, ¿no? Como les decía, yo he participado en los últimos 7 años en varios estudios. Puedes ir pasándolo si quieres. Quería comentárselos porque es desde ahí que voy a hacer los aportes que voy a hacer a esta mesa, a este diagnóstico, a las hipótesis y a las preguntas. He participado, como les decía, en diagnósticos sobre mujeres que están en especial situación de discriminación. El primero fue uno que realicé para la Organización Internacional de las Migraciones sobre la situación de las mujeres migrantes en Panamá en el año 2012. Después realicé el diagnóstico sobre la situación de las mujeres privadas de libertad en Panamá. Participé, este fue liderado por la socióloga Juana Camargo, en el diagnóstico sobre la situación de las mujeres indígenas en Panamá. Luego realicé una investigación bastante más amplia y académica sobre mujeres indígenas migrantes que estoy finalizando. Y bueno, el último estudio que he realizado ha sido sobre la participación de las mujeres en la ciencia en el país, donde he intentado introducir, además de la categoría de género, otras categorías que diversifiquen al sujeto mujeres y permitan entender cuáles son las especiales situaciones de discriminación que presentan las diferentes mujeres en relación a la participación en la ciencia, ¿no? Por tanto, bueno, digamos que parto de ahí para hacer los aportes que voy a hacer, pero no les voy a contar o no les voy a compartir los resultados específicos de esos estudios. Como les decía, pensé que era mucho más estratégico y mucho más interesante para una mesa como esta y para los objetivos que esta mesa tiene, hacer una contribución mucho más transversal o integral. Existen evidencias suficientes sobre la situación de los colectivos en situación de discriminación en el país, porque se han producido en los últimos 10 años bastantes estudios específicos sobre determinados colectivos. Yo les he hecho referencia a algunos en los que he participado dentro del colectivo heterogéneo Mujeres, pero hay otros estudios relativos a otros colectivos. Recientemente, el último que me viene a la cabeza es uno que se presentó sobre la situación de los adultos y adultas mayores. En fin, se han producido, como digo, una serie de evidencias a través de una serie de estudios que han sido generados precisamente como respuesta a los movimientos sociales que representan a estos colectivos. Por supuesto, el empuje, la demanda, la exigencia de estos colectivos en relación a sus derechos y sus derechos específicos, pero también en respuesta a una serie de derechos, de estándares internacionales de derechos que reconocen derechos específicos a colectivos específicos y sobre todo por aquel principio de no discriminación e igualdad que, bueno, que reconoce la Constitución, pero también todas las declaraciones de derechos humanos de las que Panamá pues, ratifica y forma parte, ¿no? Por tanto, una serie de estudios, pero no solo estudios específicos sobre colectivos específicos, sino también cada vez se producen más indicadores que miden el bienestar social en el país o la situación de la población, que desagregan la información en base a una serie de categorías o condiciones sociales que permiten identificar pues, de una manera mucho más nítida
la situación específica de determinados colectivos. Esto es algo que viene pasando desde hace muy poco tiempo y a pesar de que, como se decía esta mañana, todavía los sistemas de información son muy deficitarios para recoger toda la diversidad de la población y que permitan hacer análisis que vayan, pues que reconozcan la heterogeneidad de las personas y las desigualdades de las personas que forman parte del colectivo. A pesar de eso, pues se ha avanzado bastante. Por ejemplo, en estos días hemos estado hablando, esta mañana y ayer también, cuando se hablaba del índice de pobreza multidimensional, se hacía referencia específicamente a la desigualdad territorial, a la edad, en fin, a una serie de condiciones sociales que muestran que, bueno, que muestran la diversidad de situaciones de las personas en el país. Por tanto, bueno, digo, empiezo con esa cosa positiva de que se han producido estudios, que tenemos evidencias, aún reconociendo que todavía tenemos déficits en los sistemas de información, ¿no? Ahora bien, hay una secuencia que a mí me parece que es central y que de alguna manera está ya planteada en la hipótesis, y es esta secuencia de diversidad, desigualdad y discriminación. Ayer hubo una mesa sobre desigualdad, claro, se habló de discriminación, pero el centro estaba en la desigualdad. La idea es que esta mesa ponga el centro en la discriminación. La discriminación es mucho más problemática, como dice la hipótesis, es mucho más fácil reconocer la desigualdad que reconocer la discriminación. Efectivamente no estamos iguales, hay gente que está mejor que otra gente en el país, pero que eso se deba a que haya una acción discriminatoria por parte de las instituciones o de las políticas públicas, eso es otro cantar, ¿no? Lo cierto es que hay una diversidad y que también hay cada vez mayor reconocimiento de que la población es diversa y es diversa en relación a una serie de condiciones sociales. Aún así, todavía hay una falta de reconocimiento de algunas diversidades. Digo, hay algunas diversidades que se aceptan mejor que otras, por ejemplo, la diversidad que representa la población LGTBI, por ejemplo, o bueno, otras diversidades. El caso es que la diversidad, por ejemplo, que representa para el país la diversidad étnica o la diversidad racial, es algo que viene siendo reconocido cada vez más. El problema es en qué consiste ese reconocimiento e incluso la valoración de esa diversidad, ¿no? Se celebra la diversidad, forma parte de la seña de identidad, de la identidad panameña, se habla del crisol de razas, pero no se problematiza en qué condición o en qué situación se encuentra esa diversidad. Y en ese sentido, todos estos estudios y todos los indicadores que se han ido produciendo en los últimos años vienen a mostrar que, ok, hay diversidad, somos diferentes y además somos desiguales. Los estudios son rotundos. Tenemos indicadores que nos muestran que hay brecha de género, que hay brecha étnica, que hay brecha por clase social, en fin. Es innegable que esa diversidad está en situación de desigualdad. Ahí ya perdemos a un poco de gente, porque si bien es verdad que, como les decía, no toda la diversidad está reconocida por la opinión pública, por las instituciones y por las políticas públicas, sí hay gente que reconoce la diversidad pero no reconoce la desigualdad, o no quiere reconocer la desigualdad, ¿no? Pero claro, donde ya nos faltan unos kilómetros más es pasar de la desigualdad a la discriminación. Si esa desigualdad se debe a la discriminación o se debe a otras cosas, a las capacidades, a los intereses de cada uno. Se escucha mucho, ¿no? Cuando las mujeres no participan en determinados espacios, es que no quieren. Ahora mismo estamos en una condición de igualdad, somos todos iguales, ¿no? Lo dice la Constitución, hay derechos, nadie les prohíbe que estén, ¿no? Sin reconocer que existen condiciones, condicionantes de género, que impiden que las mujeres participen efectivamente en esos lugares. Por tanto, es muy difícil reconocer esa discriminación en términos generales, reconocerla, como decía, en la opinión pública, en las políticas, en las instituciones, y es central. Es central para entender la desigualdad, porque la desigualdad no se produce así porque sí, sino que la desigualdad tiene una serie de condicionantes y responde a unos sistemas de dominación y de discriminación. Por eso me parece tan importante que este grupo, esta mesa, no se llame de colectivos vulnerables, como se suele llamar, cuando se habla de personas y colectivos que están en situación de discriminación, se suele vulnerables, como que, bueno, que sí, tienen más problemas para poder acceder al bienestar, al ejercicio de derechos y tal, pero ahí no se dice
de quién es la culpa, ¿no? Cuando se dice que están en situación de discriminación, está diciendo cuál es la causa. Y creo que es muy importante que hagamos énfasis en que es por discriminación. Una o varias discriminaciones que tienen diferentes formas y que se expresan de diferentes maneras, pero que es discriminación. También hay un tema muy importante dentro de la discriminación y que bueno, yo quería apuntar en esta presentación, y es que hay discriminación dentro de la discriminación. Normalmente tenemos una mirada un poquito corta en relación a los colectivos y a la discriminación y no somos capaces de observar que dentro de algunos colectivos, o que llamamos colectivos, existen otros colectivos que también están en situación de discriminación en relación a los otros. Pasa, por ejemplo, con las mujeres, ¿no? Se ha tendido mucho a homogeneizar el colectivo mujeres, y lo cierto es que dentro del colectivo mujeres y más allá del género existen otro tipo de discriminaciones por clase, por etnia, por raza, etc. Por tanto, bueno, quería plantear esto, que también es un aporte, digamos, a la mesa, al diagnóstico y a las hipótesis. Y bueno, como les decía, precisamente esto es lo que me interesa a mí, la discriminación dentro de la discriminación, o cómo las diferentes capas de la discriminación y los diferentes colectivos, y por eso, bueno, pues los estudios que yo he realizado son precisamente sobre eso, ¿no? Quería plantear una serie de aportes para el enfoque que nos permita realizar el diagnóstico, y son un poco provocadoras, pero bueno, he pensado que sería interesante para un espacio como este, en la tarde, un día 1 de mayo. Entonces, bueno, lo primero que quería decir es que, bueno, creo que hay que ampliar y profundizar la mirada sobre la discriminación, que no solo hay que reconocer que existe discriminación, que eso ya es muchísimo, sino que además creo que debemos ampliar y profundizar la mirada. Ahora me detendré en cada uno de los puntos. Creo que también hay que mover el centro en relación a la discriminación. Ahora mismo el centro está puesto precisamente en los colectivos que están en situación de discriminación, y creo que también necesitamos un enfoque más estratégico y estructural para abordar la situación en la que están colectivos en situación de discriminación. En relación al primero, ampliar y profundizar la mirada, creo que más allá del reconocimiento de que es muy importante conocer y visibilizar las problemáticas, las necesidades y los intereses de algunos colectivos que están en situación de discriminación, más allá de hacer ese ejercicio de generar, como decíamos, indicadores, de cuantificarlo, de ponerle voz, de hacer diagnósticos y de presentar esto a la sociedad y que esto genere insumos para políticas públicas de equidad. Más allá de eso, creo que es necesario también irse un poquito para atrás para tener una mirada menos segmentada de las discriminaciones, porque suele pasar, y lo he visto en discursos, por ejemplo, de candidatos políticos ahora, en estas épocas, ¿no?, que estamos de elecciones, cuando hablan de los grupos vulnerables se habla como si fueran cajones estancos, ¿no?, cuando en realidad todos esos grupos en situación de discriminación están absolutamente vinculados, y lo que les vincula son sistemas de dominación y sistemas de discriminación que están totalmente entrelazados, ¿no? No se puede abordar y no se debe, desde mi punto de vista, abordar de manera tan segmentada esas discriminaciones. ¿Qué tienen en común? Evidentemente tienen en común que están en situación de discriminación, como decíamos, pero en ese común también encontramos un colectivo, uno. De los muchos colectivos que decimos que están en situación de discriminación, hay un colectivo que tienen en común, y es el colectivo dominante, o los colectivos dominantes en este país. El poder de esos colectivos dominantes y los intereses de esos colectivos dominantes. Creo que es importante que también le pongamos la mirada a ese común y a esos colectivos, no solo los que están en situación de discriminación, sino los que son dominantes. Y también, y sobre todo en relación a profundizar la mirada, creo que debemos adoptar un enfoque interseccional, ¿no?, que permita heterogeneizar colectivos que ahora mismo están homogeneizados y reconocer la diversidad y la desigualdad que existe dentro de los mismos colectivos. Por tanto, ese primer elemento como de aporte para el enfoque, para el diagnóstico. En segundo lugar, también les propongo que movamos el centro, ¿no? Si tenemos o queremos hablar de colectivos, digo que sea de los colectivos dominantes. Para entender, yo creo, más y mejor la discriminación, ¿por qué no estudiamos a los discriminadores más que a los discriminados? Digo, es una pregunta. Hagamos un diagnóstico sobre ellos. ¿Quiénes son? ¿Son hombres?
¿En qué condiciones de vida tiene? ¿Qué intereses tienes? ¿Qué tienen? ¿Qué poder tienen? ¿Cómo lo mantienen? ¿Quién les dio ese poder? ¿Los hemos elegido nosotros y nosotras democráticamente? ¿Cómo y para qué utilizan ese poder? ¿Quiénes son? Evidenciemos sus privilegios, evidenciemos sus intereses y evidenciemos sus poderes, que están totalmente detrás de la discriminación y que afecta absolutamente todos los colectivos que están en situación de discriminación. Creo que es súper importante no solo evidenciar las vulnerabilidades o visibilizar las vulnerabilidades, sino también visibilizar, o las discriminaciones, sino también visibilizar los privilegios. Hay gente que tiene muchos privilegios y no pasa nada. O sea, parece como que uno puede tener privilegios porque sí, porque tuvo suerte, porque se lo trabajó mucho. Lo cierto es que no, lo cierto es que hay gente que tiene privilegios a costa de otros que están en situación de discriminación, y si no hacemos ese vínculo entre unos y otros, pues estamos perdiendo mucho del enfoque que nos va a permitir entender y avanzar en relación a esto. Así que yo creo que sí, que hay que analizar y entender por qué algunas personas están mejor. Puede ser incluso más revelador que hacerlo con las personas que están peor. Y esto lo he escuchado yo decir a una feminista antirracista decolonial, que se llama antropóloga, que se llama Ochi Curriel, y ella dice: si ustedes, las feministas blancas hegemónicas, quieren echarnos una mano a nosotras, las mujeres racializadas, pobres y tal, estudien sus privilegios, evidencien sus privilegios, ¿no? Y cuestiónenlos, ¿no? Y combátanlos también, porque no se puede cambiar la situación de discriminación si no se cambian también esos privilegios, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es más revelador, les decía, estudiar la situación de los dominantes, porque es solo un colectivo, el otro son muchos colectivos además, porque además son esos colectivos, en base a sus intereses y haciendo uso de su poder, quienes crean y mantienen sistemas de dominación y discriminación que justifican su privilegio a costa de otros colectivos. Ese sería el segundo aporte. El tercero, para el enfoque, es plantear una mirada más estratégica. Creo que necesitamos definitivamente miradas más estratégicas que trasciendan a los colectivos. Creo que hay que abstraerse de los colectivos. Pero la discriminación es la mirada estratégica que considero que deberíamos tener. Eso implica abordar los sistemas de dominación. Ojo. Y es muy importante esto, porque se habla de colectivos y a veces no se habla de sistemas de dominación. Se puede hacer un evento relativo a la población afrodescendiente, y ahora en este mes vienen muchos eventos porque es el mes de la etnia negra, o se pueden hacer eventos relativos a la mujer sin hablar de género. Se puede hacer eventos sobre la etnia negra sin hablar de racismo. ¿Cómo es posible? Pues sí, se hace todo el tiempo. Entonces, por eso pienso que no tenemos que hablar tanto de colectivos si no los utilizamos, si no hablamos de esos colectivos, si no utilizamos los sistemas de dominación en ese análisis, ¿no? Les decía, ¿no? Cada una de las condiciones sociales de los colectivos que están en situación de discriminación de alguna manera responde a un sistema de dominación que otorga a las personas o colectivos diferente valor y también diferente poder, ¿no? Hablemos de esos sistemas de dominación, hablemos del racismo, hablemos del patriarcado, hablemos de la opresión de clase, hablemos de la heteronormatividad, en fin, hablemos de los sistemas de dominación, ¿no? Bien, básicamente son esos los aportes que quería hacer como para el diagnóstico. Creo que el paso de colectivos vulnerables a colectivos en situación de discriminación es central y ya se hizo. Creo que está pendiente hacer el paso de colectivos discriminados a colectivos dominantes o privilegiados, sacarles los colores. Los privilegios no están bien, no son normales, no son justos, y pasar de colectivos a sistemas de dominación, ¿no? Básicamente eso. Ahora bien, de ahí me surgen algunas preguntas que yo creo que podíamos plantear para la encuesta, ¿no? Una de ellas es qué percepción, creo que es importante tener en cuenta qué percepción tenemos sobre la diferencia, la desigualdad y la discriminación, ¿no? Y el vínculo entre todo ello. Creo que también es importante saber cuál es la experiencia vivida de la discriminación y bueno, yo creo que eso es una cosa que todos podemos de alguna manera hablar de experiencias de discriminación que hemos vivido en base por formar parte de colectivos en situación de discriminación. Creo que también hay que rastrear y conocer la percepción sobre los privilegios. Hace poco estuve en un evento en el que
bueno, le dieron a una persona una beca científica y dijo, bueno, pues quiero agradecer mucho a la institución que me la ha dado porque siento que esto es un privilegio. Y entonces la siguiente persona que salió dijo, bueno, dice, a mí también me lo han dado, dice, pero yo entiendo que esto no es un privilegio, dice, porque si fuera un privilegio yo no lo aceptaría, ¿no? Y bueno, me pareció muy importante que lo dijera así, pero también me pareció muy revelador que la primera persona dijera, es un privilegio, lo dijera tan pancha, ¿no? Quiero decir, no pasa nada, una puede tener privilegios y me los pueden dar porque sí, porque lo valgo, ¿no? Y bueno, y también una pregunta que no sé si es para la encuesta o para aquí, pero yo creo que debemos de preguntarnos cuál es el papel del Estado en todo esto, ¿no? En relación a la discriminación. Bueno, básicamente lo dejaría ahí. Muchísimas gracias. Pasamos al sí, Alfredo Castillero, defensor del pueblo, que va a hacer su presentación. Okay. Bueno, gracias. Empezando por el principio, voy en esta ronda a dar lectura a unas palabras que prepararon dos de las colaboradoras de la institución, tratando de fijar una especie de posición institucional frente a algunos temas que nos atañen, ¿no? Posteriormente en el intercambio espero poder quitarme, aunque sea parcialmente, el sombrero institucional y colocarme aquel que me queda más cómodo, que es el de politólogo, democratólogo, que alguna cosa tiene que decir sobre estos temas, ¿no? Así que empezando por el comienzo, felicitar al CIEPS por la iniciativa, a su director Harry Brown, que se encuentra al lado, a John y al equipo pues, del CIEPS, pero además a felicitarles a todos ustedes, ¿no? Yo realmente temía encontrarme frente a 4 personas, ¿no? Los que éramos del panel probablemente, ¿no? Y el hecho de que un 1 de mayo, inclusive una alta autoridad del Estado como lo es Lirora Lotó, la directora del Instituto Nacional de la Mujer, esté aquí, es una señal de un compromiso muy serio de todos ustedes con esta temática, ¿no? Y no puedo sino felicitarles, ¿no? Y congratularnos en la medida que esta es una señal de que las ciencias sociales en nuestro país empiezan a acariciar, ¿no? Unas masas críticas muy distintas a las que teníamos hasta hace poquísimo tiempo. Para iniciar esta breve reflexión sobre las poblaciones que se encuentran en situaciones de discriminación y por ende enfrentan obstáculos para el acceso a sus derechos, en un evento que lleva por título Las preguntas de la democracia, no podemos dejar de referirnos en primer lugar al concepto de democracia, de modo muy genérico. Algunas corrientes teóricas ubican el origen de la democracia en sí misma excluyente, pues las mujeres, las personas esclavizadas, incluso los trabajadores y campesinos, que no cumplían con ciertos criterios, no participaban del mismo. Esto, aunque parezca no tener relevancia, podría ubicarse como un primer problema, ¿no? En el mismo sentido, los derechos humanos no nacieron como universales y aunado a ello, algunas posturas ubican su origen en la cultura occidental. Es así que, aunque suene contradictorio, no todos los seres humanos tenían acceso a esos derechos denominados humanos, y más allá, el concepto de derechos humanos no era compartido, ni es necesariamente compartido de forma universal en todas las culturas, ¿no? Pensemos, por citar un solo ejemplo, el de los haitianos que hacen la revolución en Santo Domingo, precisamente imbuidos del lenguaje de los derechos humanos que les costaba mucho entender que no eran los propios los derechos del ciudadano en aquel contexto. Lo expuesto, lejos de tener la intención de ubicar el debate, que en sí mismo sería inagotable, en el origen y desarrollo de los conceptos de democracia y derechos humanos, tiene el objetivo de problematizar en la existencia de obstáculos históricos y estructurales de poblaciones en ocasiones mayoritarias para el acceso y ejercicio pleno de sus derechos, en las culturas que los asumimos como tal y en los sistemas democráticos reconocidos. Es así que, por ejemplo, las mujeres, las personas afrodescendientes, las personas indígenas, las personas con discapacidad, entre otras, han tenido que luchar para ser reconocidas como sujetas de estos derechos, en otras palabras, para incluirse en esa cosmovisión de lo humano. En la actualidad, el principio de la universalidad de los derechos humanos, al menos teóricamente, no admite discusión, siendo así que el Estado debe garantizar el acceso a estos derechos sin mayor restricción que el hecho de ser humano. Sin embargo, en la práctica, existen poblaciones que aún no gozan de forma plena de estos derechos. Además, es sumamente preocupante, como en los últimos años en algunos países de la región, incluyendo el nuestro, se han observado cuestionamientos serios en la materia, desde la llamada ideología de género, por ejemplo, que ha obstaculizado, si es que no revertido, avances en materia de derechos de las mujeres, los niños, las niñas y adolescentes, entre otras. En el caso de la población de lesbianas, gays, trans, bisexuales e intersexuales,
el principio de universalidad de los derechos humanos se hace aún más vigente porque, a diferencia de otras poblaciones, el debate pareciera no estar superado, pues en muchos países, incluyendo países de América Latina y el Caribe, se sigue sometiendo a estas personas a contextos de discriminación y violencia, que van desde leyes que penalizan la homosexualidad hasta crímenes de odio. Crímenes de odio sería más original, pero eso es otro tema. Es lo que están cometiendo los que no están en este evento. Basados en la orientación sexual e identidad de género. Por no ir más lejos, en Panamá, el decreto ejecutivo número 204 del año 97, por el cual se expide el reglamento de disciplina de la Policía Nacional, establece como falta gravísima de conducta el practicar el lesbianismo y la homosexualidad, ubicando estas acciones al mismo nivel, el mismo rango, de agredir físicamente a un superior o un subalterno, amenazar con arma a sus iguales o a particulares, hacer disparos causando daños a terceras personas, entre otras faltas igualmente graves. También, en el decreto ejecutivo número 162 de 1996, por medio del cual se establece el régimen interno para los estudiantes de colegios oficiales y particulares, se establecen sanciones de 1 a 10 días hábiles por participar en actos dentro o fuera del centro educativo que riñan con la salud, la moral y las buenas costumbres, que ha sido utilizado contra estudiantes por expresar su atracción hacia compañeras o compañeros del mismo sexo. Eso sin entrar a la temática de los reglamentos individuales de cada colegio, sobre los que quizás tenga ocasión de hablar un poquito más adelante. Debido a todo lo anterior, al hablar de derechos humanos y no discriminación, tenemos que seguir apuntando al principio de universalidad, que se encuentra establecido en un sinnúmero de instrumentos de derechos humanos, siendo el principal la Declaración Universal de los Derechos Humanos, promulgada en el año 1948, que establece en su artículo 1, como es bien sabido, que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. A su vez, su artículo 2 señala que son sujetos de los derechos establecidos en esa declaración todas las personas sin ningún tipo de distinción. Así que ahí está, año 48, la Declaración Universal, artículos 1 y 2. Al leer estos artículos, que forman parte del documento que representa la piedra angular, el cimiento basal fundamental de los derechos humanos, pensaríamos que no hay nada que debatir respecto al deber que tienen los estados de garantizar a la población sin distinción el acceso a dichos derechos. Sin embargo, ha sido necesario que diversos órganos de tratados creen mecanismos y elaboren informes especiales para poblaciones específicas de forma que no haya cuestionamientos, pero también para establecer las que conocemos como medidas de carácter temporal para acelerar el avance en la materia. En este contexto, resulta importante mencionar que los instrumentos de derechos humanos sobre poblaciones específicas no desarrollan nuevos derechos, sino que pasan a interpretar las normas generales, detallando de forma clara la manera como los estados deben entender y por ende adecuar su legislación y políticas públicas para atender las esferas o ámbitos de discriminación más comunes a cada población. También es frecuente que los instrumentos específicos creen mecanismos o establezcan procedimientos para la investigación de posibles vulneraciones de derechos humanos o para la evaluación periódica del avance de los derechos en los países que lo adoptan. Cabe mencionar que en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha sido firmado por algunos países, incluyendo Panamá, 2 instrumentos internacionales que aún no han sido ratificados, que están estrechamente vinculados con la no discriminación, a saber, la Convención Interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia y la Convención Interamericana contra el racismo, la discriminación racial y formas conexas de intolerancia, ambas del 2013. La Convención Interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia define la discriminación del siguiente modo, abro comillas, cualquier distinción, exclusión, restricción o preferencia en cualquier ámbito público o privado que tenga el objetivo o el efecto de anular o limitar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de uno o más derechos humanos o libertades fundamentales consagradas en los instrumentos internacionales aplicables a los estados partes. La discriminación puede estar basada en motivos de nacionalidad, edad, sexo, orientación sexual, identidad y expresión de género, idioma, religión, identidad cultural, opiniones políticas o de cualquier otra naturaleza, origen social, posición socioeconómica, nivel de educación, condición migratoria,
de refugiado, repatriado, apátrida o desplazado interno, discapacidad, característica genética, condición de salud mental o física, incluyendo infectocontagiosa, psíquica, incapacitante o cualquier otra. Discriminación indirecta es la que se produce en la esfera pública o privada cuando una disposición, un criterio o una práctica aparentemente neutra es susceptible de implicar una desventaja particular para las personas que pertenecen a un grupo específico o las pone en desventaja particular para las personas que pertenecen a un grupo específico, a menos que dicha disposición, criterio o práctica tenga un objetivo o justificación razonable y legítimo a la luz del derecho internacional de los derechos humanos. Discriminación múltiple o agravada es cualquier preferencia, distinción, exclusión o restricción basada de forma concomitante en dos o más de los motivos mencionados en el artículo 1.1 u otros reconocidos en instrumentos internacionales que tenga por objetivo o efecto anular o limitar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de uno o más derechos humanos y libertades fundamentales consagrados en los instrumentos internacionales aplicables a los Estados partes en cualquier ámbito de la vida pública o privada. No constituyen discriminación las medidas especiales o acciones afirmativas adoptadas para garantizar en condiciones de igualdad el goce o ejercicio de uno o más derechos humanos y libertades fundamentales de grupos que así lo requieran, siempre que tales medidas no impliquen el mantenimiento de derechos separados para grupos distintos y que no se perpetúen después de alcanzados sus objetivos. Cierro comillas. Esta definición de discriminación es una de las más amplias en la materia, además de ser la primera que nombra de forma explícita la discriminación por razones de orientación sexual, identidad y expresión de género. Previamente, la protección contra la discriminación hacia la población LGTBI estaba amparada bajo el paraguas de cualquier otra condición, entrecomillado aquello de cualquier otra condición, que se menciona en la mayoría de normas de derechos humanos como parte del principio de universalidad, igualdad y no discriminación. También es destacable la inclusión de la discriminación indirecta, pues extiende la comprensión de cómo las normas generales pueden acarrear discriminación si no se contemplan las vulnerabilidades social e históricamente construidas de una población determinada. Además, que este marco de análisis da lugar a relevar la necesidad de acciones afirmativas para el avance y la garantía de los derechos humanos. A su vez, esta convención incorpora la perspectiva de la interseccionalidad, tomando en cuenta que una misma persona puede ser objeto de discriminaciones múltiples, siendo realidades que también deben ser tomadas en cuenta por los estados al momento de implementar una determinada política pública. En nuestro país tenemos áreas geográficas donde viven poblaciones indígenas y afrodescendientes que no son impactadas por la inversión de los recursos del Estado ismeño. Pareciera que existiera una discreción a la hora de invertir y desarrollar infraestructura que vayan en beneficio de esta población. Provincias como Darién y Bocas del Toro por años han sido abandonadas por los gobiernos y son, curiosamente, provincias donde la mayoría de su población son afrodescendientes e indígenas, que viven en situación de pobreza y exclusión social. Esta situación se agrava si se trata de mujeres, niñas o personas con discapacidad. Una vez más, en este punto es necesario reforzar la necesidad de incorporar el enfoque de interseccionalidad que introduce la Convención Interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia. Es necesario, finalmente, que el Estado desarrolle políticas públicas encaminadas a generar una sociedad más equitativa y que dejemos de ser el sexto país más desigual del mundo. Aprovecho para recordar que nos tomó, si la memoria no me falla, 30 años pasar de ser el quinto país más desigual del mundo al sexto país más desigual del mundo. Es decir, que con algo de suerte, en el transcurso de la vida que me queda, lograremos ser el octavo país más desigual del mundo. También es necesario priorizar aspectos básicos y fundamentales como la salud, educación, justicia y el cumplimiento de las normativas legales en garantía de derechos correspondientes. En el marco de los 70 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, son muchas las conclusiones que podemos realizar en los diferentes escenarios como entidad rectora. Es fundamental propiciar espacios de diálogo como este, que nos lleve a lograr consensos que nos permitan desarrollar estrategias de intervención con grupos que se encuentran permanentemente en situación de inequidad social, exclusión y violación de sus derechos humanos. Naturalmente, como Defensoría del Pueblo de la República de Panamá, estaremos siempre a la disposición para aportar y apoyar todos los esfuerzos que vayan encaminados a promover los derechos humanos y afianzar nuestro sistema democrático.
Sin más, muchísimas gracias. Quedaba una tercera ponencia, pues sí, paso con María Inés Tula. Bien, bueno, buenas tardes. Bueno, quiero agradecer a Harry Brown por la invitación a este panel. Para mí es un placer estar acá. Primero voy a hacer una aclaración. Yo trabajo temas de participación política de las mujeres. Y me pareció muy interesante la discusión, en principio, de tratar de instalar un aspecto más general sobre la desigualdad y la discriminación en términos generales, y después avanzar con el tema específico que yo trabajo, que es la participación política de las mujeres, la desigualdad, discriminación, etc. Y lo que me parece más interesante en este ejercicio que se viene haciendo en estos días es justamente criticar cuáles son los conceptos que se están utilizando actualmente para medir. Y me parece que eso, en este contexto, me parece interesante y copio aquí el título que has puesto en Movernos del Centro, ¿no? Esta idea de, bueno, en Argentina diríamos patear el tablero, ver cómo podemos definir estos conceptos que no han dado resultado, porque la desigualdad y la discriminación cuesta entenderlas, porque está tan naturalizado que todo nos parece normal. Entonces, cuando uno va trabajando, particularmente en mi caso, participación política de las mujeres, que desde los 90 tenemos acciones afirmativas y se supone que los partidos, que las instituciones, que los tribunales electorales, que los medios de comunicación ya deberían tener ciertos conceptos internalizados, nada de eso ocurre. Y entonces, ¿qué es lo que está fallando justamente en la incorporación de estos conceptos que venimos viendo, ¿no? Recién acabamos de analizar, donde se dice que las acciones afirmativas van a ser transitorias. Y van a ser transitorias porque van a durar lo que dure la capacidad que tengan los ciudadanos de internalizar esas propuestas. Y eso no ocurre, ya hace más de 30 años que tenemos y no ocurre. Entonces, bueno, ¿qué es lo que está fallando? Y a mí me parece, digamos, interesante traerles un planteo, que es un cambio de paradigma, que se viene trabajando desde el derecho. En particular, hay un libro de un constitucionalista argentino, Roberto Saba, que ha escrito sobre Más allá de la igualdad, y que plantea, digamos, este cambio de paradigma en el concepto de igualdad como no discriminación, ¿no? Entonces, es decir, empecemos por el principio, de decir, bueno, ¿cómo podemos, qué es lo que se entiende con ese concepto de igualdad como trato no arbitrario? Que es un concepto, digamos, ligado a lo que son los orígenes más liberales, individualistas, donde lo que prima en ese concepto de igualdad como trato no arbitrario es la neutralidad. Y la neutralidad, en este caso, lo que hace es acentuar las situaciones de discriminación, ¿no? Es decir, si tenemos que decir, es decir, el trato no arbitrario, que es el que ha sido plasmado en las instituciones, y el que ha recogido el derecho y es el que está universalmente aceptado y conocido, no nos ha servido. Porque con trato igual sigue habiendo discriminación. Es decir, entonces, digamos, ¿cómo entender esto? Y esto ha habido muchos fallos incluso de la justicia haciendo eco de ese trato no arbitrario como para sostener la posibilidad de por qué no. Entonces, lo que se plantea en lugar de la igualdad como trato no arbitrario es el entendimiento de la igualdad como no subordinación, la igualdad como no sometimiento. Y en este caso ya pasamos de tener un concepto que es como el anterior, es un concepto formal, que nos indica que todos tenemos derechos, pero que no menciona qué hay que hacer para tener el ejercicio de esos derechos. Entonces, si nos quedamos en ese concepto, nos flotamos en lo que es lo formal, y lo formal no nos está sirviendo. Tenemos que hacer algo para involucrarnos y hacer efectivo ese derecho con el ejercicio. Y este concepto, digamos, parte de indicadores
si se quiere, que vienen de la historia, de la sociología, de la antropología, que nos permiten mostrar cuáles son esos grupos que están en situación de desventaja. Y esos datos nos permiten justamente analizarlos de manera empírica y mostrar cuáles son las diferencias entre los grupos que tienen y los que no tienen, y los que tienen privilegios a costa de los que no tienen esos privilegios, ¿no? Entonces, este concepto además nos permite evitar otro tipo de argumentos muy conocidos, como el hecho de justificar el no tratamiento igual a partir de la necesidad de que tienen que contar con mérito y capacidad. La igualdad como trato no arbitrario pone en el ojo la capacidad y el mérito. Y aquí lo que hay que hacer justamente es de ver cómo el Estado tiene que hacerse cargo de estos grupos desaventajados. Es decir, ¿qué es lo que les debe el Estado a estos grupos? Cuando lo que se pone siempre en cuestión está en el derecho. Entonces, desde ese reconocimiento es mucho más palpable empíricamente hacerles entender cuáles son las desventajas estructurales que han tenido algunos y no han tenido otros, ¿no? Y es mucho más percibible así la necesidad de tratos preferenciales frente a estos grupos. Que de la otra manera, si nosotros pensamos en la igualdad como no discriminación, como trato no arbitrario, estos tratos preferentes siempre son discutidos, porque no se conciben como que son igualadores, sino que son discriminatorios además. Entonces, poner en el tapete estos datos que evidencian justamente el tratamiento diferenciado que han tenido estos grupos de subordinación, me parece que también alerta a la comunidad que está naturalizada en estos tipos de desigualdades y en los prejuicios que tienen sobre el concepto de igualdad, de entenderlo y ser un poco más permeable a los cambios, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos permite ver? Hay dos cosas que lo primero ya lo dijimos, que las normas no impiden el derecho, sino que es una existencia formal, pero no tienen el ejercicio, y que estos grupos no se autoexcluyen porque sí, por propia voluntad, y tampoco pueden cambiar por sí solos esa realidad. Por lo tanto, es necesario la acción del Estado, a través de tratos diferentes. En el caso específico de las mujeres, que es el tema que yo trabajo, hay dos conceptos que siempre están rondando, que es el de la autonomía y el empoderamiento. Porque muchas veces se toma solamente la dimensión del indicador de porcentaje de presencia de mujeres en los órganos de decisión, y me parece que es insuficiente para entender el grado de autonomía y empoderamiento que tienen las mujeres si solo nos basamos en el porcentaje que hay de la presencia de mujeres en estos órganos. Entonces, hay algunos indicadores que a mí me parecen interesantes, sobre todo que toma la CEPAL en el Observatorio de la Igualdad de Género, que mide la autonomía y la capacidad de empoderamiento que tienen las mujeres a partir de tres variables. Una es la económica, la autonomía económica, que es la capacidad para generar ingresos propios, el uso del tiempo libre, cuáles son las tareas de cuidado que están relacionadas con las mujeres, si los varones también cumplen tareas de cuidado, es decir, cómo se dispone de ese tiempo ocioso que tienen, y sobre todo el trabajo, si es remunerado o no, etcétera, ¿no? Eso nos permite también tener una fotografía sobre la actividad económica de las mujeres y cuál es el rendimiento diferenciado entre mujeres y varones. Luego está la autonomía física, que también responde a partir de básicamente dos indicadores, que es atención a los derechos reproductivos, es decir, cómo las mujeres, y en este caso, pueden organizar su planificación familiar, la maternidad en niñas y adolescentes y la mortalidad de las mujeres, ¿no? en la maternidad. Y el otro tiene que ver con la violencia física que sufren las mujeres. Y por otro lado,
toma el indicador de la toma de decisiones, donde ahí sí hace mención a la presencia de mujeres en los cargos de decisión, poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. Como decía, es insuficiente únicamente esta dimensión si no se contemplan las otras dos, porque el análisis global sobre estas dimensiones me van a dar el grado de autonomía y en consecuencia de empoderamiento que pueden tener las mujeres en ese país y poder medirlo incluso a lo largo del tiempo. Ahora, la pregunta que se desata siempre que se habla de la presencia de mujeres en política es, bueno, ¿por qué es relevante la presencia de mujeres? Y aquí, digamos, puede haber muchos argumentos, pero básicamente hay uno, que es frente a las viejas demandas, entendiendo que es una mayoría que ha sido excluida, no es una minoría, una mayoría que ha sido excluida, atendiendo las demandas de reconocimiento por un lado y también de redistribución, demandas de reconocimiento y redistribución que solo son posibles ser atendidas si hay presencia, si hay representación. Como puntapié inicial, entonces, la mayor presencia de mujeres permite generar cambios en redistribución y en demandas de reconocimiento. Pero voy a citar algunos elementos o indicadores que me parecen también relevantes a la hora de analizar la presencia de las mujeres, no solamente en las posibilidades de ser candidatas, sino también las posibilidades de acceso al cargo y de que culminen su mandato. Es decir, dentro de lo que implica un proceso electoral. Y los indicadores que me parecen importantes analizar, porque esto hace la posibilidad de tener escenarios más o menos favorables en la participación de las mujeres y que tengan acceso a los cargos, primero está en la definición de algún tipo de acción afirmativa, cómo son esas cuotas legales de género, si hay o no paridad, es decir, la existencia de un marco normativo que opere sobre la oferta electoral. Cuando hablo de oferta electoral estoy hablando de las elecciones generales, es decir, no es suficiente con un marco normativo que solamente contemple las cuotas legales y la paridad para los procesos de selección de candidatos, es decir, en las precandidaturas, sino que este tiene que regir para las candidaturas. Y por supuesto, es decir, para tener un análisis completo, cómo opera este marco normativo, con su sistema electoral, con las características propias que tiene cada ley. Obviamente no opera en el vacío, sino que hay que tener en cuenta también el sistema de partidos y el nivel de competencia que se tiene en ese. Todo ese combo lo que me permite es analizar condiciones más favorables o menos favorables. Y por último, dos elementos que me parecen fundamentales, que son los medios de comunicación como elementos que pueden ser muy buenos para generar sensibilización, pero también muy malos para generar reproducción de estereotipos de género, diferenciales respecto de lo que son las candidaturas de mujeres y de varones, y en este caso la imposibilidad de desarrollar lo que se conoce como liderazgos de mujeres, porque el liderazgo de las mujeres está mal visto, la política sigue siendo masculina. Y por otro lado, ¿cuál es el papel de los tribunales electorales a la hora de garantizar el cumplimiento de esas normas? Que también en América Latina nos hemos llevado varias sorpresas, porque se sancionan las leyes, con todo lo que implica sancionar una ley, lograr consenso y que esa ley salga, y luego los tribunales electorales terminan anulando la aplicación de esa norma. Entonces me parece que estos son elementos que se tienen que tener en cuenta a la hora de analizar la situación de las mujeres y particularmente en política. Nada más. Bueno, pues como habréis percibido, en términos de horario vamos fatal. O sea, no vamos a hacer, quiero decir, hay un refrigerio en un cuarto de hora, bueno, sí, cuarto de hora, no, quien quiera salir a tomárselo puede tomárselo y vamos, y hay otra mesa que empieza a las 3 y nos vamos a solapar. Es que es imposible, se ha hecho lo que se ha podido, entonces, quiero decir, esta mesa
va a terminar a las 4 de forma paralela a la otra. Si no, no va a tener ninguna productividad y yo prefiero que la tenga. Entonces, bueno, pues libremente, quien se tenga que ir antes que se vaya y quien se pueda quedar. Yo me voy a perder los estudios de la opinión pública en Latinoamérica, que era muy interesante, pero quiero que esta mesa sea productiva y hay que quedarse una horita más y yo me voy a quedar una horita más y quien quiera libremente que se quede. Estamos tratando una temática que me preocupaba especialmente porque la discriminación básicamente toca elementos que están invisibilizados. Y la encuesta generalmente no es el medio mejor para visibilizar aquello que está invisibilizado. Pero gracias a estas ponencias me han dado algunas pistas de cómo algunos elementos, además de dar un diagnóstico de que es un fenómeno integral transversal que está vinculado con la desigualdad, que es tenemos que ver no solo al discriminado, sino al que discrimina. También hay elementos de la percepción de estos elementos, las experiencias de discriminación, o sea, hay una serie de preguntas que sí podemos hacerlo y ver viendo qué es lo que opinan. El Defensor del Pueblo nos ha dado claves en relación a los derechos humanos y se ha metido en uno de los grandes charcos de este país, que es el tema de la diversidad sexual, porque no hace falta echar mano de la historia, tenemos muy reciente un debate que hubo sobre la ley de la educación sexual que fue muy controvertido y hubo una gran respuesta ciudadana en la calle. O sea, el tema del reconocimiento de la diversidad sexual y la igualdad de género es un tema muy controversial que genera muchos antagonismos. O sea, eso la pregunta va a ser clarita, vamos, no hay ningún tipo de duda. Ahí esta pregunta va a estar presente y no vamos a tener que hacer un diseño demasiado complicado, ¿no? Porque es un debate que está ahí y que sigue vivo, ¿no? Pero bueno, hablaba también de unos instrumentos legales que no están ratificados para hacer frente a la discriminación en Panamá. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no se ratifican esos? Es un elemento interesante, ¿no? Hablaba también el Defensor del Pueblo, diferentes tipificaciones de la discriminación y nos ha hecho un concepto que es casi exhaustivo. Yo no sé por dónde podría escaparme, pero creo que ha recogido todas las posibles formas de discriminación. Y por último, María Inés nos ha dado elementos para cambiar el paradigma de análisis, ¿no? No es si estábamos atrapados por lógicas demasiado formales que se centraban en el derecho, la idea de que es un trato arbitrario, pero que bajo esta concepción pues está muy presente la idea de la capacidad y el mérito. Usted tiene que ser capaz de superar, y lo que pasa con esta serie de grupos es que son barreras, son casi techos de cristal que no pueden pasar, o sea, son barreras que no son perceptibles a la vista, pero están ahí. Y entonces, ¿cómo vamos a hacer frente con dispositivos legales que no permiten hacer frente a estos techos de cristal, ¿no? Es un elemento importante. Entonces, María Inés hacía mención, yo creo que tiene mucho valor estas claves, la idea de la autonomía y el empoderamiento. O sea, son suficientemente autónomos, vamos a ver en qué medida lo son y si están realmente empoderados. O sea, no es una cuestión de que ellos solos con su valía y su mérito van a pegar una patada y romper ese techo que no les deja y que es invisible a la sociedad. Es que el problema de la discriminación es que estos techos no tenemos en ocasiones los dispositivos para medirlos. Y además no solo que existen, sino no tenemos esos dispositivos y encima están naturalizados, es decir, se creen que no es una cuestión cultural, si no están. Entonces, sobre todas estas cuestiones, quisiera que hubiesen intervenciones libres para ir un poco completando y tener algunas claves que nos sirvan. Y os invito a participar en relación a estas intervenciones libremente. No sé quién. No, un par de puntos simplemente por si les interesan y se puede, digamos, contribuir a la discusión. Yo creo que
la exposición de Eugenia ha sido muy clara en el sentido de que vamos a distinguir los dos lados, ¿no? Los sujetos discriminados y aquellos que discriminan. Y simplemente quería aportar algo para ver en el diseño del instrumento, que es lo siguiente. Cuando hablamos de vulnerabilidades, podemos hablar en plural. Una persona es vulnerable en un contexto y menos vulnerable en otro contexto. Y lo digo un poquito de la experiencia del análisis de derechos humanos y bioética que se hace cuando hay explotación respecto a las tecnologías y a la investigación, ¿no? Y por tanto hay autoras que hablan de distintas capas de vulnerabilidad, como es la discriminación transversal, pero que en ciertos supuestos y en la condición de explotación que está, una condición personal puede generar vulnerabilidad y en otro supuesto que no hay una posible explotación ya no crea elementos de vulnerabilidad. Y eso es interesante, porque a veces cuando hacemos una hiperprotección podemos caer en hábitos de paternalismo, porque percibimos nosotros un problema de vulnerabilidad y puede ser que el colectivo o el sujeto explotado o el sujeto que puede tener una situación de poder no esté ejerciendo una explotación. No estoy identificando, no estoy excusando la explotación, sino que profundizando un poco lo que dice Eugenia, hay que ver los contextos de explotación y los contextos de vulnerabilidades para aquellos sistemas de explotación. Yo creo que para el instrumento, para verificar ese tipo de cosas es, por ejemplo, la autoidentificación de las personas y la autopercepción de la vulnerabilidad y la percepción de que son explotados o no y en condición de que pueden ser explotados. Que yo creo que son elementos que nos podrían dar un diagnóstico, uno de conciencia de ser explotado o ser explotador y en segundo lugar otra vez un elemento de diagnóstico de cuál es la percepción de la vulnerabilidad de la población, en qué son vulnerables y en qué no lo son. Un poco siguiendo lo que decías y en respuesta también a lo que se dijo anteriormente, creo que es muy interesante efectivamente medir cuál es la experiencia individual de la discriminación en la población, pero me pregunto un poco, y un poco siguiendo lo que decía María Inés, cómo se hace cuando hay una naturalización y una normalización de las experiencias de discriminación en la población. Y cuando muchas experiencias de discriminación son cotidianas y la gente ya no las ve como experiencia de discriminación. Y en ese sentido me parece efectivamente muy interesante el concepto de la autonomía, porque es mucho más fácil medir la autonomía y hacer preguntas que permitan medir la autonomía que hacer preguntas que permitan medir la discriminación, que efectivamente puede ser muy subjetiva, efectivamente. Pero, y sobre lo último que dijo Ana, la percepción también hay que tener un poco de cuidado con el tema de la percepción. Un colectivo, una persona puede no percibirse como discriminado, como explotada y sin embargo serlo. Entonces un poco ese tema también. Luego, además de pensar en qué percepción tenemos sobre la discriminación, cuál es nuestra experiencia de discriminación, cuál es el papel del Estado, que son todas preguntas que me parecen muy relevantes, y siguiendo lo que decía Eugenia sobre hacer el perfil también de los discriminadores, creo que sería muy interesante tener preguntas que permitan medir la tolerancia y los prejuicios raciales, misóginos, homofóbicos, validistas, etcétera, en la población. Y yo creo que hay muchas experiencias en encuestas que permiten medir ese tipo de prejuicios y que serían muy interesantes, creo, integrarlos para permitir ver un poco si hay evolución, etcétera, etcétera. Sí, buenas tardes. En el tema, digamos, escuchando cada una de las intervenciones de la mesa y lo que acaba de decir Claire, a mí me hace pensar que es como desde los grupos que sí han vivido la discriminación es más fácil identificarlo.
Entonces, pues estando escuchando a cada uno, a mí me iban surgiendo preguntas que me gustaría, y partiendo desde los grupos que hemos vivido la discriminación. O sea, por ejemplo, aquí se habla muchas veces en algunos espacios sobre el perfil racial a la hora de impartir justicia o no, el perfilamiento racial. A mí me gustaría saber eso, cómo lo percibe el que lo vive, porque quien no lo ha vivido ni siquiera lo coloca. Entonces eso, por ejemplo, para mí es importante. O cómo, por ejemplo, las personas que hemos sido víctimas de, o no, quizás hemos vivido el tema de, más que discriminación, de actos racistas, en un país que se dice no serlo. Quizás quien no lo ha vivido le cueste generar la pregunta, porque parte de la no vivencia. Entonces, es interesante estar quizás en un espacio donde quizás la mayoría de las personas no han vivido eso, ni tanto la discriminación ni un acto racista. Entonces, hacer el ejercicio con personas que hayan vivido esas situaciones quizás ayuda a generar la pregunta, ayuda a que por dónde puede ir a generarla. No sé, yo iba escuchándolos y iba generando preguntas que me gustaría, que quizás me ayuda a mí, porque en algunas cosas sí. Por ejemplo, cuando hablabas de la violencia, creo que, no sé cuál, creo que fuiste tú, Eugenia. Por ejemplo, aquí hay una encuesta, la NSER, y como hay un alto porcentaje de mujeres que pasan por esta encuesta, donde han naturalizado la violencia, por ejemplo. Y a menos edad, ese porcentaje de entre 15 a 19 años, como las mujeres en ese rango de edad, el porcentaje de naturalización de la violencia es más alto, por ejemplo. Entonces esas cosas que quizás de cuántas veces, o si has vivido eso, es un acto de violencia en tu vida, en una sociedad como la nuestra, pues es importante saberlo, ¿no? Pero un poco a mí me hacía ruido un poco esto, ¿no? De saber el tema de qué preguntas hacer, qué información nos interesa saber en el tema sobre la discriminación, equidad y derecho y de esas personas excluidas, pero un espacio donde haya esas personas, porque desde la vivencia es más fácil identificar lo que es necesario que un país como el nuestro debe saber en esta materia, ¿no? Muy cortito lo mío. Creo entonces que, y en función del diseño del instrumento, ¿no? Que el desafío es cómo medir o cómo operacionalizar tres conceptos diferentes: diferencia, desigualdad y discriminación, por un lado, y segundo, poder medir lo que tiene que ver con inclusión, poder y derechos en tres dimensiones. Uno es el aspecto normativo, es decir, si eso existe en las normas o no. Otro es la incidencia real y otro es la percepción sobre esa incidencia. Y en algunos temas se hace, por ejemplo, en delito es muy común medir incidencia de delito y percepciones de vulnerabilidad frente al delito, y lo que encontramos es que esas dos mediciones pueden variar tremendamente. Me parece que el desafío, y que no va a ser fácil, ¿no?, es cómo poder tratar de tener una línea de base de una incidencia real, entre comillas, y después la percepción de esa incidencia. Pero me parece que necesitas las dos cosas. Okay. Sí, yo dos cosas. Lo primero, sobre el tema del diseño del instrumento, siento que está muy bien el tema de instrumentos cuantitativos, donde se pueden obtener informaciones importantes para la toma de decisiones, pero también pienso que hay algunos elementos que son de tipo subjetivo que nos interesan,
que deben estar presentes, y para eso hay otras herramientas que necesariamente yo no sé cómo lo vamos a hacer, y yo digo lo vamos porque a mí no me van a excluir. Yo quiero decirles que yo voy a estar porque a mí me interesa que los intereses de las mujeres estén ahí metidos, por supuesto. Y sí, a mí me parece que es necesario que pensemos en otras herramientas que puedan coadyuvar a eso que queremos ver reflejado. Lo otro, quería meterme con lo de las vulnerabilidades. El tema es que la vulnerabilidad a nosotras nos mete en un saco completo. Y todas las mujeres en este país somos vulnerables y nos meten así en la política pública como mujeres vulnerables, y eso no es cierto. Eso nos da una idea real de realmente lo que pasa. Y el problema es que no ayuda a ver realmente cuál es la política, sino que todos salimos ahí como víctimas. Y efectivamente hay mujeres que somos vulnerabilizadas por el sistema económico, por el sistema político y el sistema cultural, pero habría que meterle mucho más. A mí por eso me gustó el cambio del nombre, porque lo que tenemos es un problema de derechos no satisfechos, y eso no se refleja cuando ustedes me dicen que yo soy vulnerable. Entonces, era un poco eso. A mí me gusta lo que ha aportado Ana Urrutia, pero habría que verlo. O sea, porque es que yo lo he visto en los documentos de política pública. Vulnerables, ahí vamos todas. Entonces, yo creo que sí, que sería importante, porque justamente toman decisiones sobre estas vulnerables. Era eso nomás. Puntualizar que efectivamente nuestro planteamiento va en esa línea. De hecho, nuestro planteamiento es que grupos vulnerables tiene un problema filosófico esencial, que es genera sujetos del déficit. Genera sujetos que solo se definen por lo que no tienen, no por lo que tienen y no porque lo aportan. Entonces estamos reproduciendo el círculo de la discriminación, y eso es un poco a evitarlo, ¿no? Otra cosita, para retomar un poco lo que yo creo que quería decir Chevy dijo, sí. Y es que los vulnerables tienen que estar. Claro. No todos los vulnerables, sino aquellos que tienen un problema de derechos y de discriminación. Absolutamente de acuerdo. Los rostros tienen que estar reflejados en todo. Claro, sí, de acuerdo. No sé quién iba a hablar más. Sí, y luego pasamos otra vez. Sí, buenas tardes, Rolando Trejo, psicólogo. Primero, a mí me gustaría iniciar diciendo que hay una implicación necesaria de este debate que no ha sido traída a colación, es la de los sistemas de poder. En Panamá, por ejemplo, el sistema de poder de la Iglesia Católica tiene una implicación directa en lo que se valida o no se valida como derecho, y de lo que se valida o no se valida como aceptable o como moral. Y en Panamá, como bien ha sido explicado por el doctor, eso que se considera moral muchas veces toma la decisión de lo que se considera legal y de lo que se considera la línea entre lo que te lleva a la cárcel o no. Entonces, eso iniciando. Segundo, la parte de la invisibilización de la discriminación interna de los grupos sociales. Por ejemplo, el hecho de que dentro de grupos sociales LGBT podemos tener personas que son homofóbicas y personas que son gays siendo homofóbicas. Eso. O lo otro sería la representatividad estadística. La mayoría de los estudios que se hacen no tienen una verdadera representatividad de los grupos minoritarios y no involucran un análisis diferencial para intentar generar una voz y un espacio para ellos. Entonces, la mayoría de las guías y las estadísticas nacionales y las políticas que se usan, ya sea en salud, que es mi área, o en cualquier tipo de área, se usan invisibilizando las necesidades específicas de estos grupos, que estamos llamando grupos en condición de discriminación. Lo otro es la diferenciación entre la población clave y la población en condición de vulnerabilidad. Población clave entendiéndolo desde la perspectiva del MINSA, de lo que es una población clave, que serían poblaciones pues, que están en una condición que los hace más propensos a tener algún tipo de infección de transmisión sexual, de algún tipo de cuidado necesario, y lo que sería una persona en condición de vulnerabilidad, que podemos llegar a ser, en lo amplio que puede llegar a ser la definición, todos, porque todos en algún momento hemos sido vulnerados de alguna forma, por algún grupo, por alguna persona y por alguna condición en específico.
Pero lo importante aquí es que existe una reestigmatización de esas poblaciones cuando se les segrega para hacer políticas muchas veces. Y es que tenemos políticas como que, ok, vamos a hacer políticas nacionales de derechos sexuales y reproductivos y decimos los derechos sexuales y reproductivos de todos y después los derechos sexuales y reproductivos de la mujer. Y como que, ok, pero las mujeres no son parte del todo. Sí tienen necesidades específicas, pero siento muchas veces que el querer llevar un debate diferenciado hace que los pongan de nuevo en una posición de reestigmatización, de ustedes son los diferentes, ustedes son los que no son iguales al resto. Y siento que cuando tengamos una visión mucho más holística de las cosas y podamos tener un debate en donde se hable de los derechos de la mujer como derechos intrínsecos de los derechos de los seres humanos, sin tener que separarlos como dos cosas que pueden ser hasta muchas veces discutidas, como si fueran válidas o no válidas, y con lo cual no puede ser, lo cual a la concepción lógica no puede ser, no puede ocurrir, pues convierte esto en otro problema. Y lo otro sería la diferencia entre equidad e igualdad, que muchas veces la gente dice que se pide igualdad, y igualdad y equidad son dos cosas diferentes. La igualdad es darle a todo el mundo lo mismo. Yo puedo en condición de igualdad darle a dos personas un globo, pero quizás lo que una persona puede necesitar no es un globo, es una escalera. Entonces, equidad y igualdad son dos cosas diferentes. Lo otro, la importancia de la validación del privilegio interno, que es importante que en la encuesta se pueda hablar, por ejemplo, de que todos tenemos privilegios en alguna forma y de que reconocer esos privilegios es el inicio a poder reconocer también en nosotros mismos las conductas que nosotros tenemos que generan discriminación contra el otro. Como por ejemplo, ir en la calle, tener una persona afrodescendiente detrás de mí y empezar a caminar más rápido, por sentir que me va a robar o por sentir que va a venir a atacarme o lo que sea, lo cual la gente no habla, pero intrínsecamente ocurre muchas veces. Y lo otro sería el término de las microagresiones, que son agresiones de las que simplemente no expresamos, como por ejemplo el llegar, siendo una mujer, la mujer pues es abusada sexualmente y se le pregunta, ¿pero cómo estabas vestida? Como si el vestuario de la mujer pudiese validar de alguna u otra forma la agresión o pudiese explicar o vislumbrar de alguna forma por qué fue agredida o violada. Entonces, siento que eso sería interesante para la discusión. Sí, dos puntualizaciones y yo creo que son importantes, que Juana sí entendió el concepto de vulnerabilidad que quería decir, que era la idea de vulnerabilidades contextuales. Segundo, obviamente cualquier encuesta sobre si te sientes vulnerable tiene que ir contrastada, como ha dicho Chevy, muy bien dicho, con cifras de impacto estadístico, ¿no? De cuántas denuncias son, es decir, unas cifras generales y comparemos ambas cosas. Y obviamente apoyo a Chevy en todo lo que ha dicho de que el diseño del instrumento lo tiene que hacer o se tiene que hacer en colaboración con colectivos que han sufrido y han estado en condiciones de vulnerabilidad, y que sobre las percepciones que se pueden medir o no se pueden medir. Y yo creo que eso es importante, porque bueno, siendo el país más desigual del mundo, es una de las de los síntomas es que puede ser que algunos colectivos participen en cierta toma de decisiones que deja fuera a otros colectivos que pueden o deben participar, ¿no? Yo creo que eso es importante. Bueno, muchas gracias, buenas tardes. Agradezco al CIEPS la invitación que le hace al Instituto Nacional de la Mujer. Yo creo importante que, bueno, la aspiración es esa, llegar allá y formar parte de los derechos humanos sin tocar diferencial, pero ahora toca. Ahora es importante hacerlo porque si no, no nos visibilizamos, como ha dicho muy bien Juana. Y yo creo que también en el tema de las mujeres y el diseño y la pregunta que se vaya a hacer es partir de un hecho cierto, que la gente lo confunde mucho y por eso la naturalización y por eso todo el tema
normalizado como si fuera que eso es lo que debe pasar, y es que cuando se habla de las mujeres se habla de una población vulnerable, y no se aclara que es una población que no es vulnerable, sino que sufre vulnerabilidades muchas. Cuando uno parte de eso, colocas en su justa medida qué tipo de población es y hacia dónde debemos dirigir, en este caso, la o las preguntas que puedan surgir para ver los diferentes conceptos. Eso como uno. Y lo otro es que basta ver en este país, y la muestra es clara, en el tema de la administración de justicia. Quiero tocar ese tema porque es vital. Hay otros, muchos, más también importantes, pero este sí que está produciendo estragos en las mujeres. Y tiene que ver con este nuevo sistema que tenemos ahora, del cual que es acusado de ser violatorio, estoy hablando del sistema penal acusatorio, que es acusado de ser violatorio de derechos. Entonces, cuando una entra a ver, y sí, hay que ver en el diseño quiénes son las mujeres que pueden hablar, porque las hay, de cómo han sido discriminadas. Pero desde la entrada hasta el mismo procedimiento, y el proceso termina acabándola. No es posible que en este país, quienes sean las víctimas, en el caso de las mujeres, su opinión no tenga ninguna validez a la hora de definir su propia historia. Y así puedes ir tocando tema salud, tema educación, pero esto es vital porque esto comienza a generar, y ya generó, una percepción de desánimo y de desesperanza, y lo mismo con el tema político, ayer lo estábamos viendo. Es decir, las mujeres y el tema de la discriminación es real, hay que partir de que es real en este país y no maquillarlo más y decir, bueno, es que hay acciones afirmativas, es que no, es real y es profundamente real. Entonces, la pregunta o las preguntas que se vayan a generar tienen que pasar por el cuerpo de las mujeres, en el sentido de que hablen con voz propia, y que al final los grupos que han sido vulnerados, los grupos que han sido discriminados, las mujeres políticas, las mujeres en la educación y las mujeres que acuden a la administración de justicia, es importante que se refleje en el diseño que se vaya a elegir. Finalmente, las preguntas tienen que ir orientadas a cómo la viven quienes son verdaderamente, y como decía Juana, no todas somos víctimas, pero entonces te meten ahí y tú tienes que salir entonces a defender a las víctimas y decir, yo no lo soy, pero yo estoy solidariamente acá con la persona que sí lo es. Entonces, a partir de que no somos una población vulnerable, sino que somos sujetas de muchísimas vulnerabilidades, creo que va a ayudar mucho a orientar la pregunta en el tema mujer. Ok, es rapidito porque en realidad básicamente tiene que ver con que se pueda recoger en esta encuesta cómo perciben los grupos que se sienten discriminados a otros grupos que también son discriminados. Y concretamente la inquietud parte del hecho de que, un ejemplo simple, una persona que se siente discriminada perteneciente a una etnia negra, por ejemplo, rechaza a una mujer lesbiana o una mujer trans, por decir algo, ¿no? Entonces, a pesar de que tienen situaciones comunes, no las ven como comunes. Y importante, que lo quería decir ayer también en la otra mesa, era el hecho de que tiene que ver ya no en la realización de la encuesta, sino en la aplicación, que no solo se aplique en provincia de Panamá, capital, sino que además, no solo en las comunidades indígenas y rurales, sino también en las zonas urbanas de las provincias, porque van a evidenciarse situaciones completamente diferentes respecto de lo que pueda pensar la persona de la capital, que es el centro, digamos, urbano de la ciudad, ¿no?, de la provincia de Panamá. Sí, lo siento, pero es que no
Nos están echando. Yo lo único que podría decir es que, bueno, tomamos... sí. Bueno. Harry, ¿pueden decir una palabra más o no? ¿Qué hacemos? Es que han llegado muy tarde todos los ponentes. Es que no hemos tenido tiempo. ¿Cómo? Que han llegado muy tarde los ponentes. Ya, porque estamos sobre la hora. Sí, estamos sobre la hora ya. Sí, pues yo no mando. Yo sí, el día que mande haré una asamblea 24 horas, pero tristemente no sé. Claro, el tema de las percepciones y las valoraciones de discriminación en varios niveles, autoidentificación, identificación de otros. Es muy interesante la idea de no solo el perfil del discriminado, sino del discriminador, el papel del Estado, la idea de autonomía y empoderamiento, la vulnerabilidad en contextos y no solo la percepción, sino la incidencia real de la discriminación. Y por último, lo que hablaba el defensor del tema de la tolerancia a la diversidad sexual. Eso vamos a tener que tratarlo también. Y esto es un poco lo que puedo deciros. Sí.